Jóvenes, buenas tardes. ¿Estamos bien con el audio? Jóvenes. Jóvenes, ¿se escucha bien? Buenas tardes, buenas tardes. Ok. En un par de minutos empezamos. Bien, jóvenes, nuevamente con todo, buenas tardes. Lo que vamos a analizar a continuación son algunos ratios de evaluación de proyectos de inversión, ya, pero que como ya se mencionó, son ratios que se van a trabajar luego de haber elaborado el primer flujo de caja, vale decir, al año de operaciones, ¿no? Estos ratios financieros te pueden servir para poder dar una apreciación o dar consejería o asesorar a alguna empresa o algún negocio, ¿ok? Eh, los cálculos son bastante sencillos, pero el hecho está en su fase de interpretación, ¿no? ¿Cuándo se dice que una persona es solvente? A ver, ¿cuándo decimos que una persona X tiene solvencia? A ver, jóvenes. A ver, ¿alguien me puede mencionar? ¿Cuándo se menciona que una persona es solvente? A ver, Grijalva. Grijalva. Señorita Auki. Soldevía. Nicole Soldevía. Presente, profesor. Ah, muy bien, señorita. ¿Cuándo decimos que alguien es solvente? ¿O que tiene solvencia? A ver, Soldevía. Ya, profesor, mi audio no cargaba. Bueno, por lo que entiendo, cuando es
hay solvencias cuando tenemos el suficiente dinero para cubrir algo que se vaya a hacer o algo que se Ok, ok. pueda pagar o en algo que se pueda invertir. Ok. Si yo tengo necesidad de comprar, por ejemplo, un televisor y tengo dinero en efectivo, ¿no? Entonces me considero solvente o me consideran solvente, ¿no es cierto? Si yo Exacto. asumo un crédito, de igual forma, ¿no? Y tengo la capacidad de pago, entonces me considero o me consideran una persona solvente. Ok, Limache. Ok, ok. Entonces, en ese entender de cosas, Limache nos dice que puede responder a una deuda económica o hacerse cargo de una obligación. Ok, ok. Miren, dentro de la estructura de liquidez, ¿cuál es el activo más líquido? En primer orden, ¿cuál es el activo más líquido? A ver, dime, Paita. El efectivo, El efectivo, ¿no es cierto? El dinero en efectivo es el activo más líquido, porque con el efectivo puedes comprar, puedes pagar eh, compras, ¿no? Puedes comprar bienes, servicios, ¿ok? Puedes asumir obligaciones financieras, ¿correcto? ¿Ya? Luego están los ahorros a plazo fijo, ¿no? Que también son dinero que puede ser usado para contraer alguna o como garantía, ¿no? De compromisos financieros. Deuda, ahorros a plazo fijo, que son cuentas corrientes, ahorros ahorros mm, ahorros de tipo vale decir depósitos en ahorros, ¿no? Que también pueden servir como garantía. Luego están las acciones que uno puede comprar, ¿no? En el bolsa de valores. Luego están en ese orden de prioridades los terrenos, ¿no? Las propiedades, los bienes inmuebles. Luego están las maquinarias, los equipos. Y así va disminuyendo el orden de validez de la liquidez. ¿Ok? Entonces, como ya se mencionó, los negocios, las empresas, su patrimonio es pequeñito. Empiezan con un patrimonio personal o un capital propio pequeño. El resto es deuda, jóvenes. Deuda de corto y largo plazo. ¿Ok? Entonces, cuando se empieza a asumir deudas, ¿ya? Lo que tienen que evaluar y lo que tienen que analizar es el nivel de liquidez de la empresa o del negocio. Y el índice de solvencia es justamente un indicador que nos da a conocer cuán solvente se encuentra el negocio o la empresa. ¿Ok? Por lo tanto, el índice de solvencia va a medir la capacidad empresarial para poder afrontar deudas. ¿Ok?
deudas de corto y largo plazo. Quiere decir que es un indicador que nos sirve para poder evaluar si la persona o la empresa, ¿no?, es solvente. O sea, te está midiendo tus activos, qué tan líquidos son, ¿no? Frente a deudas que puedes contraer las entidades del sistema financiero o las entidades del sistema de bolsa de valores, ¿no? Cuando decides trabajar con bolsa, lo que te van a medir es el índice de solvencia. ¿Qué tan solvente eres como empresa o como negocio? ¿Ok? ¿No? Porque es importante saber qué capacidad de pago tenemos frente a obligaciones financieras, ¿no? Cuando ustedes van al banco, a la caja, el analista lo que va a hacer es conocer o calcularte tu índice de solvencia, ¿no? Si el cálculo es bastante sencillo, ¿no? Se divide el activo corriente entre el pasivo corriente, ¿ok? Y puede ser que el resultado sea menor que 1 o mayor que 1. Si es menor que 1, está indicando que la empresa o el negocio no es solvente. O sea, no tiene activos líquidos para afrontar deudas de corto y largo plazo. Pero si el resultado es mayor que 1, estaría indicando un nivel de solvencia frente a compromisos financieros. Vale decir, sí podríamos asumir compromisos financieros y ante cualquier eventualidad podemos afrontar eh, los compromisos que se asumen, ¿no? Esto también sirve para un análisis personal, ¿ok? El valor óptimo, ¿ya?, es que sea de 1.5. Si resulta cercano o igual a 1.5 o mayor a 1.5, nos estaría indicando de que tenemos activos que pueden hacer frente a compromisos con acreedores. ¿Correcto? Entonces, es un indicador muy importante porque nos está diciendo, ¿no?, cuánto de efectivo puedes tener para hacer frente a algún compromiso o una obligación. ¿Ok? No solamente una obligación financiera, ¿no?, sino una obligación de tipo personal que puedes asumir. ¿Ok? Entonces, basta solo ese indicador para saber en qué nivel de liquidez se encuentra la empresa o el negocio. Más adelante vamos a hacer algún trabajo práctico para poder establecer cómo se calcula o cómo se interpretan los resultados. Otro de los indicadores es la prueba ácida. La prueba ácida. ¿Ok?
Esta prueba ácida es un indicador financiero que también mide la liquidez de una empresa. En el caso de la prueba ácida, se resta al activo corriente los inventarios y se divide con el pasivo corriente. Entonces, en el índice de solvencia, ¿qué hemos hecho? Hemos restado el activo corriente entre el pasivo corriente. En la prueba ácida, al activo corriente hay que restarle el inventario y ese resultado se divide entre el pasivo corriente para poder tener como indicador de liquidez una prueba ácida. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice que es una prueba ácida? Porque mide la solvencia de la empresa o del negocio para pagar deudas de corto plazo o deudas inmediatas. ¿Qué son los inventarios? A ver, jóvenes, ¿qué vienen a ser los inventarios? ¿Qué vienen a constituir los inventarios? A ver, dentro del término contable, ¿qué vienen a ser los inventarios? Tenemos que saber la teoría, jóvenes, para poder hacer el análisis. Y si no comprendemos o si no teorizamos, difícilmente vamos a hacer un análisis de lo que estamos calculando, ¿no? Ya ven que el cálculo es bastante simple. A ver, Limache nos dice, es una lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución. Ok. Pero solamente lista, es un registro de bienes, nos dice Paucar Lima. A ver, San Google, joven, San Google. Los inventarios es mercadería disponible, ¿no? Que tengo como empresa, como negocio, para poder vender. O sea, el inventario es lo que yo tengo de disponibilidad, pero en bienes para poder comercializar. ¿Ok? Entonces, si yo le quito esa mercadería al activo corriente, lo que estoy consiguiendo es tener un activo corriente efectivo. Y si lo divido por el pasivo corriente, lo que logro obtener es mi prueba ácida. Quiere decir que si yo le resto los activos, perdón, los inventarios, ¿no? Lo que me va a resultar es un, una, un dato que me está indicando si puedo hacer frente en el corto plazo
a compromisos financieros en el corto plazo o en el inmediato plazo, ¿no? Por ejemplo, si ya me he prestado dinero y no hay ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo responder frente a un crédito que he tomado? ¿No? Entonces, para eso tengo que tener respaldo de efectivo. Justamente la prueba ácida trata de eso, ¿no? De establecer qué nivel de efectivo tienes o qué nivel de liquidez tienes para poder pagar deudas de forma inmediata, en una semana, en 15 días, en un mes, corto plazo. ¿Ok? ¿No? Ahí está la fórmula, activo corriente menos inventario entre el pasivo corriente. Si el resultado es mayor que 1, la empresa no tendría problemas para hacer frente a obligaciones de corto plazo. Pero si el resultado es menor que 1, la empresa va a afrontar problemas, ¿no? Para cumplir deudas de corto plazo. ¿Ok? Asimismo, nos indica, si es menor que 1, nos estaría diciendo que la empresa tendría que recurrir a la venta de sus inventarios para poder afrontar deudas financieras, ¿no? Entonces, acá la variable inventario es muy importante porque eh, señala, ¿no? Cuánto de inventario tendría la empresa o asumiría en función a pago de deudas. Si tienes un buen inventario, posiblemente sea un respaldo efectivo, ¿no? Pero si tienes poco inventario o haces una rotación de mercadería diaria, a diario vendes, no vas a tener inventario, ¿no? Por lo tanto, sería eh, lo que estarías calculando es tu índice de solvencia. ¿Es necesario tener inventario? Sí, es necesario porque eh, va a ser parte del cálculo de, de la liquidez inmediata que puede tener la empresa o el negocio para asumir deudas financieras. ¿Ok? O en todo caso, lo recomendable es de que esté bien cercano a 1, ¿no? Si no es 1, bien cercano a 1. Si fuera mayor, mejor. ¿Comprendido? Otro de los ratios de liquidez es el capital neto de trabajo sobre deudas a largo plazo. Su cálculo es restar al activo corriente el pasivo corriente. ¿Ok? Entonces, si el resultado de restar activo corriente menos pasivo corriente es menor que 0.5, nos estaría indicando que vamos a tener problemas para asumir deudas de corto plazo, ¿no? Aunque hagamos efectivo todos los activos, o sea, aunque vendamos todos los activos, vamos a tener problemas para poder tomar una deuda. Quiere decir también que la deuda es muy grande, ¿no? La deuda se ha hecho muy pesada para la empresa, para el negocio,
¿no? Yo vendiendo todos mis activos no podría cubrir el monto de la deuda que tengo. ¿Qué puedes hacer? Disminuir esa deuda, ¿no? De tal forma de que los activos puedan servir como garantía, como aval a un compromiso financiero. La rotación de efectivo. Efectivo entre pasivo corriente. Nos indica por cada unidad monetaria, en este caso por cada sol que nosotros tenemos como deuda, cuánto de dinero podríamos disponer en el inmediato plazo. ¿Cuánto de efectivo podríamos disponer? ¿No? El día, o sea, con inmediatez correspondiente, en el día de hoy, o en 2 días para mañana, o en 3 días, o en una semana. Por cada sol de deuda, ¿cuánto de disponibilidad de efectivo tenemos? Pero de forma inmediata. ¿Ok? Entonces, a ver, para seguir comprendiendo, vamos a construir un estado financiero de una empresa para poder hacer la interpretación correspondiente, ¿ya? Vamos a cargar nuestra hoja de cálculo. Ustedes pueden entrar a la SBS Jóvenes y buscar cualquier entidad que se encuentre sujeto a la Superintendencia de Bancos y Seguros. Obtienen los estados financieros, ¿no? Pueden obtener estados financieros del primer semestre del 2022 o del año del 2021 y pueden hacer el análisis correspondiente. ¿Se ve la hoja de cálculo? ¿Se visualiza, jóvenes? ¿Se visualiza o no la hoja de cálculo? A ver, Paita, ¿se ve la hoja de cálculo? Sí, profesor. Sí. ¿Se ve? Sí, profesor. Ya, ok. Este es un estado financiero de la empresa El Águila, sociedad anónima abierta. ¿Ok? Entonces vamos a ver su balance general. Del año 1 y del año 2.
Para hacer la interpretación de datos jóvenes, ustedes tienen que tomar dos periodos. De tal forma que nos permita comparar datos. Ahora, ustedes no tienen por qué construir balance general, pues, ¿no? Eso dejen la tarea a los contadores. O en todo caso, cuando hagan el análisis, pidan los estados financieros, ¿no? Y sobre eso hagan la interpretación de resultados. Ok. Los activos están dados por activo corriente y el activo fijo. Entonces, vamos a calcular el activo corriente. Y el activo corriente está dado por caja y bancos. Cuentas por cobrar de terceros. Y los inventarios. ¿Ok? El activo corriente está dado por caja y bancos, ¿no? Todo lo que tienes en caja, efectivo, y los depósitos en bancos. Luego, las cuentas por cobrar de terceros, o sea, lo que has dado a crédito, y lo que tienes de inventario, ¿no? Mercadería disponible. Acá la información está dada en miles de soles. La interpretación es la siguiente, ¿no? Activo, caja y bancos, 38.000. Cuentas por cobrar de terceros, 195.000. Los inventarios es 163.000. El año 2, caja y bancos es 120.000. Cuentas por cobrar 234. 234.000. Se ha ampliado el crédito, ha subido el crédito. Que es entonces. Los inventarios de 163.000 ha subido a 168.000. Tenemos más inventario que el año 1. Por lo tanto, tu activo corriente suma
396.000, el año 1 y el año 2, 522.000. ¿Ok? El activo fijo, está conformado por los intangibles, la marca, el estudio de mercado, maquinaria y equipo, y la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, en el año 1, los intangibles suman 23.000, la maquinaria de equipo 430.000 y la depreciación acumulada es menos 43. Ya sabemos de que la depreciación va con signo negativo, ¿no? Los intangibles es el mismo monto para el año 2. Maquinaria de equipo también es lo mismo, no se compra, no se renueva maquinaria de equipo. Y la depreciación acumulada sería los 43.000 por 2, ¿no? Es decir, estamos acumulando depreciación. De tal forma que los activos fijos suman 410.000 el año 1 y el año 2 se incrementa como consecuencia a, acá disminuye, ¿no? Como consecuencia de la depreciación, de hacer la provisión para fines de reposición. Entonces, tenemos total de activos, total activos, activo corriente más el activo fijo. El año 1, 806.000 y el año 2, 889.000. Ahora nos vamos a los pasivos. Y dentro de los pasivos tenemos el pasivo corriente, y el pasivo corriente está dado por préstamos a corto plazo y los proveedores. Las deudas que se tienen con proveedores, ¿no?
En el año 1, el préstamo a corto plazo es de 92.000 soles. La deuda con los proveedores es de 318.000. Al segundo año, el préstamo es solamente de 50.000, ya se pagó una parte. Y la deuda con proveedores es de 315.000. También ya se pagó una parte. Luego calculamos el pasivo a largo plazo. Pasivo a largo plazo. En el pasivo a largo plazo tenemos la deuda de largo plazo. Obligación financiera de largo plazo. Entonces calculamos, en el año 1, esta deuda de largo plazo es de 58.000 soles. Para el año 2 es de solo 22.000 soles, porque ya se ha pagado parte de esa deuda. Calculamos el pasivo corriente. Es 410.000 el año 1 y el año 2, 365.000. El pasivo de largo plazo es solamente la deuda de largo plazo. Y calculamos el pasivo, total pasivo. ¿Ok? Entonces, en el pasivo tenemos el pasivo corriente más la deuda de largo plazo. El año 1 será de 468.000 soles y en el año 2, 387.000 soles. Luego calculamos el patrimonio. El patrimonio es lo que uno tiene, ¿no? Como propiedad, ¿ya? Entonces, está conformado por el capital, las reservas y la utilidad neta. Está considerado como variables del capital. Entonces, el capital en el año 1 es de 65.000 soles. Las reservas es de 193.000 soles. Y la utilidad neta es de 80.000 soles. Para el año 2, el capital es el mismo, no se ha incrementado. Las reservas sí se incrementaron producto de las ganancias y la utilidad neta también subió en función a un incremento de ventas.
¿Ok? Muy bien, entonces, si ustedes, les decía, entran a la SBS, van a encontrar un estado financiero como el que les estoy mostrando. ¿Ya? Y sobre eso pueden hacer el análisis correspondiente. Entonces vamos a calcular primero el índice de solvencia y luego hacemos la interpretación. ¿Ok? Bien, entonces vamos a copiar la fórmula. Por acá lo vamos a hacer. Y luego hacemos la interpretación. El índice de solvencia nos dice que es activo corriente entre pasivo corriente. Activo corriente entre el pasivo corriente. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a calcular el índice de solvencia del año 1 y el índice de solvencia del año 2, para hacer la comparación, ¿no? Y para hacer el análisis. Ok, entonces el año 1, el índice de solvencia es el siguiente. Activo corriente, a ver, el activo corriente 396.000 entre el pasivo corriente 410.000. ¿Ok? Listo. Del año 2 calculamos activo corriente entre pasivo corriente. Listo. Ya, ¿quién me dice cómo se interpreta estos datos? A ver.
Dime, Machuca, ¿alguna pregunta? Machuca, ya, ¿quién interpreta estos datos jóvenes? A ver. A ver, jóvenes, ya están los datos. ¿Qué hemos dicho en la teoría? El año uno, ¿qué ha pasado? A ver, jóvenes, alguien que pueda hacer la interpretación. Muchos de ustedes van a estar en la administración de las empresas, de los negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo van a asesorar, cómo van a dar consejería si no saben interpretar datos? El cálculo es sencillo. ¿Qué decimos a él respecto al índice de solvencia del año uno? Dime, Paita, dime. Profesor, que sus deudas van a ser mínimas o van a tener menos problemas. Sí. A ver, no te escucho bien. A ver, Paita, Profesor, que sus deudas van a ser mínimas. ¿las deudas van a ser mínimas? O sea, para que pueda devolver. A ver, solo quiero que hagan la interpretación del año uno. ¿Qué ha pasado en el año uno? ¿Qué podemos decir? ¿Es mayor o menor que uno? A ver, Salvador, Mariela, Salvador, Salvador. A ver, si está sencillo, jóvenes, ¿es mayor o menor que uno? El año uno. A ver, Onofre, Onofre. Ok, Alvarado, menor que uno, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué digo? ¿Cuál sería mi interpretación en el año uno? ¿Cuál sería el análisis financiero? A ver,
Vargas, Oscar Vargas. Si no hay interpretación, no hemos hecho nada, jóvenes. Si no analizamos, si no descubrimos cómo es o qué nos dice los resultados, qué nos está indicando lo que calculamos, no hemos hecho nada, pues. Porque los datos que encontramos son fríos, ¿no? Los números son fríos, son fáciles de calcular. Pero ¿qué representan? ¿Qué hemos dicho si es menor que uno? Dime, Paita, dime. El profesor, si es menor que uno, es activo corriente. Ya, pero claro, o sea, no hay muchos activos corrientes, ¿no? Para afrontar deudas, ¿correcto? Vale decir, el primer año, tal como dice Paita, ¿no? El primer año voy a tener problemas para asumir mis compromisos financieros. No tengo un adecuado nivel de liquidez. En el segundo año, jóvenes, en el segundo año mi nivel de liquidez sube, es mayor que uno, ¿no? Está ahí indicando que sí ya tengo, en el segundo año recién presento un nivel de liquidez para asumir o para devolver compromisos financieros, ¿correcto? Vale decir, mi nivel de liquidez es mayor que el año uno. Tengo mayor efectivo en caja y en bancos. Tengo deudas por cobrar mayores que el año uno, ¿no? Y que mis inventarios han subido. Por lo tanto, tengo liquidez para poder devolver deudas, ¿no? O contraer compromisos financieros. Vamos a ver qué pasa con la prueba ácida, a ver. Ustedes no desean que se avance con los ratios financieros. Esta es la parte que a ustedes les interesa, la parte de análisis. Ya me imagino cuando los llamen los del directorio, les digan o les presenten problemas, ¿no? ¿Cómo van a resolver? Ok. La prueba ácida, vamos allá del año uno y del año 2. Prueba ácida, año uno,
Prueba ácida del año 2. ¿Qué nos dice? Activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Ok. Ya tengo el estado financiero de la empresa. Entonces calculo, ¿no? Activo corriente, 396.000, menos los inventarios. ¿Dónde están los inventarios? Menos 163.000 entre el pasivo corriente. Ok. Acá nos falta los paréntesis. Ah, ok. Calculamos del año 2, activo corriente, menos inventario. Estamos en el año 2, ¿no? Activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. Listo. ¿Cuál sería el análisis? A ver, ¿qué hemos dicho? A ver, ¿quién hace la interpretación del año 1? Profesor, Sí, dime. sería la interpretación que en la prueba ácida que la empresa no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus deudas. Ni el año 1, ni el año 2, ¿no, Bautista? Sí, profesor, porque son menores a uno. Ok. Entonces, la prueba ácida, jóvenes, es lo más cercano, ¿no? A un indicador de liquidez. En este caso nos está diciendo que el año 1 no hay liquidez para afrontar deudas de corto plazo. ¿Ok? Si bien es cierto, para el año 2 mejora, porque estamos cercano a 1, ha mejorado nuestro nivel de liquidez, sin embargo, todavía presentamos problemas para asumir deudas de corto o de inmediato plazo. Eso es lo que nos estaría diciendo. Por lo tanto, ¿qué vas a usar para saber el nivel de liquidez? ¿La prueba ácida o el índice de solvencia? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los dos indicadores es mejor para poder analizar la liquidez de la empresa o del negocio? ¿Cuál de ellos vas a usar? Profesor, sería la prueba ácida. La prueba ácida, ¿no es cierto? Correcto, Paita, la prueba ácida. Porque la prueba ácida nos está indicando, pues, el nivel de liquidez inmediato, de corto plazo, ¿ya?
hay que analizar también que en el año 2 sí, pues la situación ha mejorado, ¿no? Pero lo conveniente es tener, que esta prueba ácida sea mayor que uno o mayor que uno, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué hemos hecho? Solamente le hemos quitado el inventario, ¿eh? Vale decir, la mercadería que tengo en stock, le estoy quitando el valor de esa mercadería o de esos bienes que tengo en stock, le estoy quitando. Por lo tanto, me estoy acercando a un nivel de liquidez efectivo. Lo que está calculando es cuánto tengo en caja y bancos y en cuentas por cobrar de terceros para poder hacer frente a compromisos financieros. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. Parece que todos están durmiendo o no hay atención a lo que se está mencionando. A ver, contesten la asistencia. Bautista Guerrero, que está participando. Rojas González, Rojas, Profesor, me llamó, Rojas. creo. Bautista Sí, Galero. Presente, sí, profesor, buenas tardes. ya, ok, ok. Belito Guaranja, Presente, profesor, buenas tardes. ok. Grijalva, Grijalva, está Aguirre Cerrón, Presente, profesor, buenas tardes. ok, Aguirre. Auki, Auki, tampoco está. Gómez Hurtado, Gómez, Presente, profesor. ok. Paucar Lima, tampoco está. Hasta Guamán, Presente, profesor, buenas tardes. ok, Leonardo. Martí Corena, Presente, licenciado, buenas noches. correcto. Limache, Limache, Presente, profesor. Buenas tardes. ok, listo. Paraguay Pérez, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Salvador Aizanoa, Mariela Presente, Salvador, profesor. Presente, profesor, buenas ok, tardes. ya, buenas tardes. Onofre, Presente, licenciado, buenas tardes. buenas tardes. Marín Aucaruri, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. Ñaña, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Paita, que está participando. Vargas Panjo, Vargas, Presente, profesor, buenas noches. ok. Presente. Alvarado, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Bautista Echevarría, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Gonzalo, Presente, profesor, buenas tardes. ok. Paquiauri, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas. Ramos Guamán, Presente, profesor Ramos Gómez. ok.
Ramos Cárdenas. Presente, profesor. ¿Me escucha, profesor? Buenas tardes. Sí, ok. Quispe Acosta. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ilizarbe. Presente, profesor, buenas tardes. Ok. Oretor Poco. Presente, profesor, buenas noches. Buenas tardes. Silvestre. Silvestre Domínguez. Loaiza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Avellaneda. Presente, Faltó. profesor, buenas noches. Ok. Ayala Ramos. Ayala. Faltó. Valdeón Sauñe. Faltó. Cuba González. Faltó. Galvez Arroyo. Machuca Quispe. Munive Guzmán. Rodríguez Ramos. Soldevilla Aguari. Ya son los faltos. Dime, Grijalva. Presente, profesor Grijalva. Ya, ok, Grijalva. Ya. ¿Alguien que no se le haya llamado? Profesor, buenas noches. Alja, ¿no? Sí, por favor, profesor, mi señal está Ya. pésimo, por favor. Ok. Listo. Muy bien, jóvenes. Parece que no hay voluntad de hacer la parte de interpretación. Ya. Además, a las 7 tengo que entrar a un examen. Así que hasta acá vamos a avanzar. No olvidarse que la entrega de proyectos es el día 17. Su examen es el 26 de diciembre en horario de clase. Tomen las previsiones del caso, jóvenes. Esperamos no tener inconvenientes. ¿Ya? Y los que desean venir a complementarios será pues el 28, ¿no? Día de Santos Inocentes. ¿Ok? Entonces, algunos ratios más de evaluación lo veremos la próxima semana, pero tienen que hacer ustedes la interpretación, jóvenes. Yo conozco, yo sé cómo se interpreta, pero yo les doy la parte teórica y ustedes tienen que hacer la parte práctica, pues. Porque si yo solo pregunto y yo me contesto, o sea, no estoy contribuyendo nada a mejorar el aprendizaje de ustedes. ¿Ya? Entonces, son 17 ratios. Hemos visto ya el BAN, la TID, el PRI, la razón costo-beneficio, el CAE, el BAE. Ahora hemos hecho índice de solvencia, prueba ácida, 8 ratios de evaluación. Nos faltaría la mitad todavía, ¿no? Los cálculos son sencillos. Solo nos queda la parte de interpretación. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta acá la sesión de clase. Nos vemos la próxima semana. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, buenas noches, jóvenes. Nos vemos. Licenciado, Sí, dime. quería desearle feliz Navidad ya que no nos vamos a encontrar hasta el 26, teacher.
Que la pase Ah, bonito ok, con su ok. familia. Feliz Navidad. Sí, pero nos falta todavía la próxima semana. La próxima semana todavía ahí tenemos clase, ¿no? Avanzaremos unos ratios más. Luego hay que hacer la evaluación de sus proyectos, ¿ya? Vamos a tener que eh, corregir esos proyectos de inversión que van a presentar y decirles qué es lo que van a mejorar, ¿no? Seguramente hay algún tipo de omisión o defecto en el proyecto de inversión, entonces todavía nos falta una semanita de clases, ¿ok? Bien, de Sí, todas teacher. maneras, gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Mi compañerito se ha confundido, profesor, porque esta Sí, semana sí, que viene recién va a sí, ser sí, falta todavía, 17. sí, falta Sí, todavía una profesor. semanita. Profesor, disculpe, tenemos clases hasta las ¿Podría 7:30 de la subir? noche. Sí, pero yo tengo que entrar a un examen, señorita, a las 7. Ya por eso los estoy dejando. Además, Licenciado, revisen, por favor, pues, ese archivo podría subir al WhatsApp. ok, revisen por favor la sesión de clase. Ahí está toda la información teórica. Entonces, una vez que tengan información teórica, ya se hace más fácil la fase de práctica, ¿no? Pero ustedes no le ponen voluntad, pues. Ok, buenas noches.